Bueno, ahora les voy a explicar cómo graficamos entonces estas funciones lineales, ¿sí? Recuerden que en la primera clase dijimos que una función es una relación entre dos o más variables. En nuestro caso, como estamos hablando de funciones en el plano, estamos hablando de funciones que tienen una variable dependiente y una independiente. No vamos a involucrar más variables independientes porque vamos a complicar mucho. Entonces, con esas ya tenemos bastante para hacer. Si quisiéramos graficar esta función, por ejemplo, que yo coloqué en esta filmina, lo primero que uno tiene que fijarse es si es una función lineal, que yo lo aclaré en la primera clase, y no lo dije en el video anterior, pero aprovecho y lo comento ahora. Una función lineal es aquella donde el exponente de la variable independiente es igual a 1. ¿Sí? Por eso siempre que tengo la x solita, estoy suponiendo que está elevado a la 1, porque no me altera el resultado. ¿Sí? Entonces tengo el valor 1 en el exponente. Por lo tanto, ahí concluyo que es una función lineal. Si tuviera el valor 2, sería una cuadrática; si tuviera el valor 3, sería una cúbica; si estuviera dentro de una raíz cuadrada, es decir, fuera una potencia fraccionaria de un medio, estaríamos en otro tipo de función, que es una función raíz cuadrada, etcétera, etcétera, etcétera. Uno va encontrando diferentes formas y funciones. Entonces, vuelvo a insistir, cuando tengo una función lineal, que está dentro del grupo de las funciones polinómicas, de grado 1, siempre lineal, grado 1, lo verifico mirando que el exponente de la variable independiente sea el valor 1. Cuando me aseguro de eso, tengo que identificar en acto seguido la pendiente, que es la que está acompañando a la variable independiente, ¿sí? Y la ordenada al origen, que es el valor siempre que está suelto, ¿sí? Que no está asociado a ninguna variable directamente. Entonces, o término independiente también se lo puede conocer polinómicamente hablando. Entonces, esta función que uno encuentra, y igual a 2x más 2, como ejemplo, la puedo graficar de dos maneras. Una de las formas es dándole valores, ¿sí? Que es el lado izquierdo de la imagen. Y la otra manera es utilizando corrimiento de ejes. Vamos a graficar primero dándole valores. ¿Cómo se hace esto? Perfecto. Nuestra variable independiente es la x, dijimos. Entonces armamos una tablita. Yo lo que voy a ir haciendo es ir dándole valores a x, porque es la que varía, es la independiente, es la que varía independientemente. Ahora, la dependiente, que también varía, perdón, va a depender del valor que tome x, ¿sí? Y depende del valor que tome x. Entonces, si yo a x le doy valor, vamos a suponer, le doy valor 0, hago la cuenta. 2 por 0, 0. Más 2, 2. Por lo tanto, y vale 2. Entonces, fíjense que cuando le doy valor 0 a la x, y vale 2. Ahí lo corroboro. Vamos a ver qué pasa. Voy a seguir la tablita esta que yo armé acá. Le di valor menos 2 a la x. Pruebo acá y reemplazo y me queda 2 por menos 2, menos 4. Más 2, menos 2 de resultado. Por lo tanto, cuando x vale menos 2, y vale menos 2. Entonces, cuando x vale menos 2, y vale menos 2. ¿Sí? Cuando x vale menos 1, es decir, 2 por menos 1, me queda menos 2, ¿sí? Más 2, se me hace 0. Por lo tanto, y vale 0. Entonces, cuando x vale menos 1, y vale 0. Si x vale 1, supónganse acá, x vale 1, hago 2 por 1, 2, más 2, 4. Por lo tanto, cuando x vale 1, y vale 4. Y así sucesivamente. Si yo le voy dando valores a x, voy a ir encontrando diferentes valores de y. De manera tal que, cuando yo identifico estos pares de valores y los transformo en un punto en la gráfica, por ejemplo, el valor de x igual a menos 2 e y igual a 2, yo lo puedo identificar en la gráfica. Fíjense que para valor de x igual a menos 2 y el valor de y igual a menos 2, identifico un punto, que ahí está un poquito corrido, lo voy a acomodar, identifico un punto, ¿sí? Que lo voy a marcar, Ahí está acomodadito, menos 2. Lo voy a marcar. Ahora vamos a identificar el próximo punto. Cuando x vale menos 1, es decir, acá, el valor de y es 0. Por eso estoy a la altura de y 0 cuando vale menos 1. Por eso marco el puntito ahí. Vamos a marcar el próximo. Cuando vale 0 la x vale 0 y vale 2. Por lo tanto, subo dos valores. Y acá tengo el nuevo puntito para marcar. Cuando x vale 1, y vale 4. Cuando x vale 1, y vale 4. Y entre esos dos cruces de líneas, vuelvo a marcar el puntito. Entre todos esos puntitos, si uno tomara todos los infinitos valores que existen entre menos 2 y menos 1, menos 1 y 0,
1, 0 y 1, etcétera, de todos los valores de x. Lo mismo voy a ir encontrando infinitos valores de y. Uno lo que va a encontrar es una infinita sucesión de puntos que van a trazar una recta, ¿sí? Y me tiene que coincidir, la recta tiene que atravesar todos esos puntitos, ¿sí? Entonces, esa es una manera de graficar la función lineal. Cualquier función lineal la voy a poder graficar dándole valores a la x y viendo cuánto me da y, marcando los puntitos y trazando una recta a través de todos esos puntos. Con marcar, dos puntos, ¿sí? Con un par de valores de x y xy, con 2 puntos ya me alcanza para graficar toda la recta en el gráfico, ¿sí? No hace falta darle tantos valores. Pero bueno, tienen que saber que se puede y debe dar de esta manera. Ahora, si quisiéramos graficar con corrimiento de ejes, y yo voy a empezar a apuntar a esta forma de gráfica, lo que debo hacer es lo siguiente. La ordenada del origen, que es el valor 2, es el que me va a producir un desplazamiento, como les indiqué en la filmina anterior, que el valor B era el que me desplazaba hacia arriba o hacia abajo, no lo dije, dependiendo del signo, yo supuse que era positivo, por lo tanto fui para arriba, ¿sí? Dependiendo del signo que tenga la ordenada al origen, va a ir hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Partiendo del origen, del cruce de los dos ejes. Entonces, si el valor de la ordenada al origen es 2, quiere decir que a partir de acá voy a subir 2 unidades, 1 y 2 unidades. Y ahí voy a marcar un punto, ¿sí? Y después me voy a mover en función de lo que la pendiente diga. Como la pendiente también es positiva, ahora vamos a ver qué va a pasar, ¿sí? Porque estamos poniendo el ejemplo de positiva. Si la ordenada del origen hubiese sido negativa, hubiese descendido 2 valores, 1, 2. ¿Está? Pero, como es positiva, subo 2. Ahora, ¿qué pasa con la pendiente? Bien, la pendiente tiene valor 2, ¿sí? Pero es importante para graficar con corrimiento de ejes saber qué tengo en el denominador siempre. Por eso yo se lo separé como, en la filmina anterior, como A sobre C. ¿Sí? Porque es importante saber que C mueve para la derecha. Yo se lo estoy explicando de esta manera. Así por ahí alguno lo ve de otra manera y está bien también. Yo lo explico así para no andar con vueltas y que quede fija la manera en que lo vamos a utilizar en la materia. C mueve a la derecha y A mueve para arriba o para abajo dependiendo del signo que tenga. Entonces, volvemos. C, ¿cuál es C? El valor C es el 1 que está debajo del 2, porque si no dice nada, significa que debajo del 2 tengo un 1, porque siempre puedo dividir por 1 a cualquier número, ¿sí? Porque no me altera el resultado. Por lo tanto, tengo un 1 debajo de ese 2. Entonces, volvemos a la ordenada al origen, que era valor 2, y acá me voy a mover 1 hacia la derecha, porque el denominador de la pendiente es 1, y me voy a mover 2 unidades hacia arriba porque tiene signo positivo la pendiente y tengo el valor 2 en el numerador. Entonces, a partir de acá me muevo 1, 2 unidades hacia arriba. Entre este punto último al que llegué y el punto original, que me lo marcaba la ordenada al origen, trazo la recta con una regla y voy a encontrar que paso por los mismos puntos que marqué cuando le fui dando valores a X y me fui fijando qué valor tomaba. Todo esto es un repaso, de alguna manera, de lo que ustedes ya vieron en matemática en el primer cuatrimestre, ¿sí? Sobre todo en la parte final que llegaron a ver función lineal. Yo estoy dando un repaso rápido para llegar a lo que nos interesa. Y lo que nos interesa es rápidamente pasar a las funciones económicas. Y fíjense que acá ya me estoy olvidando de los ejes que consideran valores negativos tanto de P como de Q. Entonces, en economía se grafica de esta manera. P se pone en el eje vertical y la Q se pone en el eje horizontal. Así están todos los libros de economía. Sin embargo, la variable independiente para nosotros en economía es la P. Y la variable dependiente, es decir, Q, que depende de P, ¿sí? Está expresado de esta manera porque realmente es la dependiente. Es decir, yo voy a consumir determinada cantidad de productos dependiendo del valor que tome P, dependiendo del precio del producto. No al revés, no es que dependiendo de la cantidad voy a poner el precio. Funciona al revés el mercado. Entonces, por eso decimos que Q depende de P. Pero fíjense que cuando lo grafican, se coloca la variable independiente en el eje vertical, al revés que cuando vimos la función lineal antes. Fíjense que la I, ¿sí? Que la I está en el eje vertical, ¿sí? La variable dependiente está en el eje vertical y la independiente está en el eje horizontal. Cuando hablamos de la función económica, tenemos la variable independiente en el eje vertical
y ahí está empieza la inversión respecto a lo que se suele ver en matemática, y la variable dependiente en el eje horizontal. ¿Y por qué hacen esto los economistas? No se entiende. A algún economista se le ocurrió ponerlo así en un libro, es una convención, y bueno, esto complica un poco las cosas cuando uno intenta pensar en matemática y pasarse a economía y tratar de hacer la analogía. Entonces, ¿yo qué propuesta les hago? Siempre para poder graficar en economía, para poder graficar, lo que hago es despejar P. ¿Sí? Despejo P de esta manera, fíjense que lo que hice fue pasar menos 2P, lo pasé sumando, la Q la pasé restando, ¿sí? Y este 2 que está acá pasa dividiendo ¿a qué términos? A los dos términos, tanto el de la Q como el del 4. Yo no me voy a detener tanto en la parte matemática, porque se supone que ustedes tuvieron secundario y después matemática antes de la carrera. Entonces me voy a detener en cuestiones un poco más precisas de economía, de la matemática aplicada a la economía. Las otras las voy a pasar rápido. Entonces termino despejando P de esta manera. Me queda la función expresada en función de P, en función de Q, en este caso, de esta manera, y ahora sí me sirve para poder graficar como grafican los economistas. No tengo que olvidar que esta es mi variable dependiente y que esta es mi independiente, pero lo expreso al revés porque los economistas deciden utilizar el eje invertido. Entonces, ¿cómo lo voy a graficar? Bueno, igual que aprendimos hace un rato en las filminas anteriores, 2 es mi ordenada al origen. 2 es mi ordenada al origen. Por lo tanto, voy a subir 2 unidades. 1, 2. Marco un punto y me planto. Ahora, me voy a mirar la pendiente. La pendiente es la que depende de Q. Entonces, según el denominador, me voy a mover 2 unidades hacia la derecha. 1, 2. Y acá, el numerador, que es 1, va a bajar, porque tengo un signo negativo en la pendiente, porque tengo pendiente negativa. Entonces, a partir de este punto que fue en el que quedé, bajo un punto, un valor, que es el numerador de la pendiente. Entonces, entre el punto original, que es la ordenada al origen, y el punto destino al que llegué, que es este, ¿sí? Trazo la recta entre esos dos puntos. Y ahí me queda lo que vamos a llamar en economía la función de demanda. ¿Por qué la función de demanda? Porque la identifico por la pendiente negativa que tiene la variable Q. ¿Sí? La pendiente negativa hace que sea decreciente la función. ¿Sí? Si este valor fuera positivo, sería ascendente. Fíjense en el ejemplo bien matemático que tenemos acá, el valor de la pendiente era positivo, por tanto la curva crecía. Como en este caso la pendiente es negativa, ¿sí? La curva decrece. ¿Por qué asociamos a la función de demanda a una pendiente negativa? Por esto que tenemos operando de fondo en economía, que es la ley de demanda, ¿sí? Donde decimos que cuando aumenta el precio de un producto, yo consumo menos de ese producto. Si el precio baja del producto, yo consumo más cantidad de ese producto, ¿sí? Por ende, ahí tengo una relación inversa que se está dando, ¿sí? Y esta pendiente negativa está explicando esa relación inversa de alguna manera. Entonces, fíjense que si el precio es, vamos a suponer, 1, y voy hasta la función de demanda, ahí encuentro que el valor, la cantidad que voy a demandar, la cantidad demandada va a ser 2. Ahora, si el precio sube, ¿sí?, a 2, la cantidad demandada baja a 0. Fíjense que ahí es donde cruza, ¿sí? Entonces, de alguna manera, acá lo que les estoy tratando de asociar es el concepto económico de la función de demanda a la pendiente negativa. La curva de oferta tiene pendiente positiva. Y esto se explica por la misma lógica que tratamos de dilucidar en la introducción a la economía, donde decíamos que cuanto mayor sea el precio de un producto, si yo soy productor, más voy a estar, más estimulado, más seducido a producir más de ese bien voy a estar, porque el precio es más alto, ¿sí? Si yo produzco, produzco carne de chancho, ¿sí?, de cerdo, y el precio de la carne de la vaca aumenta, voy a sacarme los cerdos de encima y voy a empezar a criar vacas, ¿sí? Entonces va a haber más cantidad ofrecida de vacas en el mercado, porque cuanto más sube el precio, en la oferta funciona al revés, más me estimula a producir. Entonces, de alguna manera ahí ya les introduje también la curva de oferta, y lo que vamos a analizar en un próximo video va a ser un poco de sistemas de ecuaciones. Yo primero les voy a dejar algunos ejercicios para que grafiquen algunas de estas funciones, tanto de oferta como de demanda.
Recuerden que en la función de oferta, se los voy a dejar así, yo expliqué un ejemplo de una función económica, me di cuenta que una función de demanda porque tengo pendiente negativa. Para poder graficarla, tengo que despejar la P, para que no se equivoquen, ¿sí? Para que no se equivoquen mucho, porque la P está en el eje vertical y la Q en el eje horizontal, ¿sí? Entonces, esta es la manera en la que nosotros sabemos graficar. Entonces la despejo así de esta manera y a partir de acá hago el corrimiento de la ordenada al origen y me muevo 2 o lo que fuera, lo que diga el denominador para la derecha y dependiendo del signo, para arriba o para abajo, lo que diga el numerador. Espero que se haya entendido, si no me pueden preguntar. Si esto fuera una función de oferta, supónganse que este valor fuera positivo, vamos a transformarlo y fuera un medio positivo, esto se convertiría en una función de oferta, donde la pendiente de la función tiene signo positivo. ¿Cómo me doy cuenta que es la pendiente? Porque es la que está asociada a la variable. ¿Está? Ordenada al origen 2. La misma curva esta que está acá, ¿sí? Tiene ordenada al origen 2, por lo tanto, quedaría marcada ahí, donde estoy marcando con la flechita en el mouse, y la pendiente va a cambiar ahora. Entonces me voy a mover 2 lugares para la derecha también, porque tengo el denominador 2, pero como el 1 ahora es positivo, esto va a ir una unidad para arriba. ¿Sí? Estoy graficando, convirtiendo el ejemplo en una función de oferta. Voy a graficar para arriba. Entonces, me va a quedar de esta manera. Y esta función se va a llamar función de oferta, porque la pendiente es positiva. ¿Sí? Ese es el ejemplo. Acá, en el ejemplo este tengo que modificar acá también. ¿Sí? Y acá. Entonces, sí, ahí transformé el ejercicio y lo hice un ejercicio donde muestro cómo es una función de oferta, donde la pendiente es positiva. La ordenada al origen puede ser negativa, ¿sí? Puede ser negativa, ¿no? En principio no habría problema, pero no me interesa graficar la parte negativa, entonces, por lo general, la solemos colocar con valores positivos para que quede bien en el cuadrante positivo, que es el cuadrante económico, ¿sí? Donde los valores de X y de Y son positivos, es decir, donde los valores de P y Q son positivos.